Buenas, buenas, ¿cómo le va, muchachos? Voy a empezar a narrar desde el capítulo 1, pero antes vamos a hacer una breve reseña de lo que vamos a leer. The End of the Circle fue la número 18 de la serie de novelas de Robotech. Fue escrito como la conclusión de la novela original de Robotech y la serie de televisión. También fue la última novela escrita por el equipo de guionistas originales James Luceno y Brian DeLay, que escribían como seudónimo Jack McKinney. Ok, vamos borrando. Debido a la descanonización de las novelas de Robotech en The Sentinel y Lost Generation, así como en la novela End of Circle, los eventos representados aquí ya no forman parte de la continuidad actual. Elementos de la novela como el ascenso de los Ionitas y el emparejamiento de Vince Grant, Louis Nichols, Scott Bernard a bordo de un barco llamado Arcángel y el periodo de tiempo están presentes en Robotech Shadow Chronicles. Vamos con la sinopsis. Una deformación en el continuo espacio-tiempo. El SDF-3 se ha remanifestado desde el plegado espacial, pero nadie a bordo tiene la menor idea de dónde está. La nave parece estar encallada en una nieve brillante, atrapada por la luz misma. Lang y Rem llaman al fenómeno New Space, pero no pueden explicar qué es realmente y quién o qué los mantiene allí. Para Lang, parece que son viejos tiempos, los impulsos de protocultura de la nave han desaparecido. Pero otros eventos están ocurriendo sin que la tripulación varada del SF-3 lo sepa. En el espacio terrestre, el Arcángel, anterior a decir, está traducido acá, se ha librado del destino sufrido por la flota principal de la REF. Después de la transubstanciación del INVIT, Vince y Jim Grant deciden que el único curso de acción lógico es tratar de localizar el SDF-3. En Idon 4, algo ha despertado la conciencia y un cambio misterioso se produce en los Ionitas. Exedor y los 4 Sterling de repente se encuentran encarcelados bajo la superficie cuando el planeta abandona la órbita con destino desconocido. Todas las piezas de este extraño rompecabezas cósmico están a punto de encajar y el conflicto final es inminente. La pregunta es: ¿sobrevivirá el universo? El documento resume la llegada de Scott Bernard a la nave Arcángel luego de años de batalla contra los simios. A su llegada se reúne el general Grant y otros líderes. El documento también describe el estado actual de la Tierra, la cual se encuentra en ruinas luego de la destrucción de la flota de la REF y la partida de los Sindhi. Scott ahora es coronel de un ejército sin armas ni soldados, mientras que la humanidad comienza a reconstruirse las tierras del sur. Arrancamos con la página 1 de los herederos de Zor. Parte 1. Rueda en el espacio. Capítulo 1. Cuídense de los cielos porque ese terreno de apariencia dulce y bondadosa enmascara un mal y oscuridad que no conocen fronteras. Y no miren al cielo por paz, pues allí reside el infierno. Y cuídense de todos los que descienden de los cielos, pues son los traidores de la muerte y destrucción. Traidores. Dogma de la Iglesia de las tragedias recurrentes citado de posguerra. Movimiento geopolítico y religioso de las tierras del sur, por Weber Katsu. La nave espacial Arcángel estaba suspendida a 36.000 kilómetros de Brasilia. Recientemente de vuelta de una larga campaña, era la única perdonada por la furiosa partida transustancial de los Simbit. Una nave entre los escombros de lo que era una derrota victoriosa. Scott Bernard no sabía si su supervivencia era una bendición o una maldición. Desde el transbordador podía contemplar a la extraña nave venida de otro lado de la galaxia. Era la nave que habían utilizado los Sentinels como base de operaciones en los últimos momentos de campaña. Su apariencia era la de una botella, era transparente y aunque era una nave de tecnología idonita, había sido construida en los astilleros de Carbarra y funcionaba con el Sekiton, la versión carbarrana de la protocultura. Hacía 3 años que no veía la nave y 3 meses habían pasado desde la batalla del punto Reflex. Rodeando a la nave y casi por todos lados en la órbita terrestre, había ruinas de tecnología,
restos de la flota de Dolza, del satélite Fábrica, de las divisiones de la REF Marte, Júpiter, Saturno y Neptuno. Era verdad, la Tierra estaba rodeada de destrucción, pero por lo menos ahora estaba en fin liberada. Una voz con acento tiresiano interrumpió sus pensamientos. Coronel Bernard, repitió la mujer mientras Scott desviaba la vista. ¿Sí? El general Grant desea informarle que le encontrará ni bien el transbordador entre en la nave. La señora Grant y los senadores Huxley y Penn se encuentran con él, señor. Scott asintió. El transbordador químico en el que estaban viajando era un símbolo del cambio que la ida de la Regis había ocasionado. Lanzado desde una reconstruida base de 25 años de antigüedad en Venezuela Nueva, la cápsula y otras similares eran el único enlace de la humanidad con el espacio cercano. Estaba el Arcángel, por supuesto, pero había permanecido en órbita sincronizada desde el ataque al punto Reflex, la colmena principal de la reina Inbit situada en Norteamérica. Se rumoreaba que una pequeña porción de los mechas de la REF, Alphas y Shadow Fighters principalmente, todavía funcionaban, pero todos los ciclones y Baritex de nueva generación habían cesado. Nadie sabía qué había pasado realmente en el punto Reflex. En los momentos posteriores a la partida de la Inbit, todo tipo de rumores y reportes habían sido oídos por Scott y su grupo de guerrilleros. La flota de la REF fue destruida. Sobrevivió. Los Inbit habían salido del sistema solar. La Regis había transportado su horda en las tierras del sur. El SDF-3 había sido destruido. Había llegado para ser tragado por el ave Fénix luminosa. Jamás había aparecido. Eventualmente Scott confirmó que la flota había sido exterminada, excepto por el Arcángel, y que el SDF-3 no había aparecido. Ni siquiera se molestó en esperar una verificación. Con la ayuda de Long y Rand se las había arreglado para comandar y reparar un beta estropeado en la batalla, solo para darse cuenta que el Baritec no servía de mucho fuera de la atmósfera y que el Arcángel se había localizado sobre las tierras del sur. Luego de que pudiera sobrellevar su furia y la decepción, empezó a cobrar sentido. La mayoría del hemisferio norte estaba devastado, y donde más comenzaría la reconstrucción, sino en el sur, donde varias ciudades realmente habían florecido durante la ocupación. Norristown, una vez el sitio de una planta de almacenamiento de protocultura, de tomar agua. Fue la primera en surgir como ciudad líder, y fue allí donde Scott decidió establecerse. Tuvo que soportar casi 2 meses de espera hasta que el comando provisional aprobó su subida al Arcángel en la cápsula. La pregunta que había hartado sus oídos por estos 2 meses había sido: ¿Scott qué? Parecía que todos los integrantes de las divisiones Marte y Júpiter habían sido considerados muertos en acción, así que la persona que clamaba ser el teniente Scott Bernard del Escuadrón 21 División Marte era un fantasma o un demente. Pregúntele al Dr. Lang sobre Scott Bernard, había presionado. Soy su ahijado, por el amor de Dios. Solo para oír, lo sentimos, Teniente Bernard, pero el doctor no está disponible en estos momentos. Más tarde Scott se había enterado que su padrino estaba a bordo del desaparecido SDF-3 cuando se había transposicionado en Tirol. Pero mientras tanto, había surgido que el capitán Harrington podía confirmar su identidad. Harrington había comandado la primera ola de ciclones en el asalto al punto Reflex. Después de todo, no es que estuviera reclamando condecoraciones, le explicó Scott a los analistas, pero lo mínimo que el comando podía hacer es reconocer lo que había logrado en su trayecto de 1 año al punto Reflex, o aplaudir su victoria sobre el príncipe Inbit Korg aquel día en los cielos. Además, algunos oficiales también habían visto entrar a Scott junto con sus amigos dentro de la colmena para hablar con la Regis, pero lamentó haber dicho eso en el momento en que las palabras salían de su boca. ¿Cómo es eso de que usted hablaba de la Regis, teniente?, le había preguntado los agentes del G2. Usted relató que su apariencia era la de una mujer calva, vestida con túnica y de unos 6 metros de alto. Así que tuvo que fingir que fue afectado mental y emocionalmente por el estrés del combate.
obviando en toda declaración a Sarah y a Marlene. Pero todo eso había terminado y ahora estaba a punto de reunirse con gente que él conocía y lo protegerían de posteriores interrogatorios. Para Scott había algo gracioso en su promoción a coronel. Era un ejército que carecía de armas y soldados. Un ejército de defensores y liberadores que solo una muy pequeña parte del mundo no despreciaba. El transbordador atracó en una de las bahías del Arcángel justo cuando el sol empezaba a nacer sobre las tierras del sur. Scott se dio el lujo de una vista que le había sido negada más de un año atrás, cuando vino a la División Marte. Las nubes, océanos y continentes de su planeta, por primera vez en años, recordó a su padre en la base global Marte, cuando apuntaba su dedo hacia el mundo azul que aparecía en el cielo marciano, junto a Deimos y Phobos. Más tarde, a pesar de que sus padres fueron transferidos al más cercano satélite fábrica, Scott Bernard no consideraba la Tierra como su hogar, y sus memorias en esas épocas le parecían tan distante que lo más parecido a un hogar para él era la luna de Tirol del otro lado de la galaxia. Hacía solo una semana que se había enterado de que sus padres estaban aún allí. Pero el tiempo para las memorias terminó cuando sintió que la gravedad artificial de la nave Arcángel empezaba a surtir efecto en su cuerpo. La nave había cambiado más por dentro que por fuera, según pudo apreciar. Pronto pudo distinguir a Vince Grant, quien sobresalía por su color de piel, altura y prominente ancho de hombros sobre el grupo de civiles, técnicos y militares que estaban agrupados en el lugar. Un ayudante salió a su encuentro para escoltarlo y en un momento antes estuvo ante los Grant y los dos senadores del concilio plenipotenciario. Coronel Bernard reportándose, dijo Scott con una venia. Permiso para abordar, señor. Concedido, respondió Vince, cambiando a sonrisa. Bienvenido a casa, Scott. Oh, Scott, dijo Jean dándole un efusivo abrazo. Dios, déjame verte. Scott dio un paso atrás para hacerle el favor a Jean, al mismo tiempo que estrechaba las manos de Justin Huxley y el Dr. Penn. Vince y Jean usaban unos nuevos uniformes de la REF, mientras que los senadores usaban cómodos trajes cuyo diseño se habían originado en Garuda. Qué bueno verte de vuelta, muchacho, expresó Harry Penn con sincero tono paternal. Ojalá Lang y Karen estuvieran aquí con nosotros. No hubo mención del novio de Karen, Jack Baker. Ciertamente no parecía haber amor entre el viejo científico y Baker. Karen, al igual que Bowie Grant, había elegido embarcarse en el SF-3. Ojalá todos tengan más suerte de la que tuvimos Marlene y yo, pensó Scott, aunque signifique morir juntos. Las palabras del científico habían creado un silencio entre las 5 personas, algo incompatible con toda la actividad que los rodeaba. ¿Hay alguna noticia?, preguntó Scott, queriendo romper el hielo. Jean negó con la cabeza. Scott observó que una cara de siempre tenía un toque único de dulzura estaba pesadumbrada. Hemos recibido unos comunicados parciales de Tirol. La nave se transposicionó poco después que Reinhardt y los otros. No ha habido comunicación con el SDF-3 desde entonces. Creo que deberíamos discutir esto en otro sitio, sugirió Vince. Todos tenemos que recuperar tiempo perdido. Coronel, dijo Huxley antes de que todos se dispusieran a partir. En verdad deseo disculparme por esta bienvenida algo tenue, gesticuló alrededor del compartimiento con una mano temblante y envejecida. Como bien puede imaginar, todos estamos tratando de asumir la pérdida de muchos amigos y compatriotas. Scott pudo entender que se refería más bien a la destrucción de la flota que a la desaparición del SDF-3. Entiendo, senadora, no hay necesidad de disculparse. Además, coronel, continuó Huxley después de tomar aliento, que con el concilio tratando de convocar juntas con nuestros colegas en el planeta y con los equipos médicos de Jean haciendo lo que pueden, bueno, estoy segura que comprende, coronel Bernard. Scott no envidiaba la tarea que ninguno de los dos grupos, pero estaba seguro que la del concilio sería la más difícil. Me perdí. Bueno, sigo donde
Scott encontró a Vince Grant estudiándolo cuando levantó la mirada. Bueno, esto ya lo leí. Vamos a la página 2. Capítulo 2. Subo. Disculpen el tono de voz, pero estoy enfermo. Acabo de salir de una cirugía, así que leo como puedo. Vamos a achicar un poco que no entra. Ahí. Bien. Capítulo 2. Son 38 capítulos. A ver si llegamos al final. Cueste lo que cueste, intenta llegar. Vamos. No había un nombre. No voy a leer la bitácora. Vamos directamente a los hechos, si no se va a hacer muy largo esto. Jim Grant se separó de su esposo y los otros 2 senadores para observar a Scott, sin perturbarlo como casi habían hecho momentos antes. Sus sentimientos habían sido sinceros, aunque no eficazmente expresados. Ella estaba al tanto de la insignificancia de medallas y promociones de este momento. Ella siempre había pensado que las batallas debían olvidarse antes que inmortalizarse con ceremonias. Pero los gestos eran importantes para la moral, y Dios sabía que la moral no era lo que abundaba en estos días. Jean observó la leve renguera en el caminar rápido de Scott, mientras Vince mostraba el camino a su camarote personal, cerca del puente del Arcángel. De cerca, cuando sintió que Scott ponerse tieso en su corto brazo, había contemplado las cicatrices en su cara todavía juvenil y en sus manos. A sus 19 años se parecía cada vez más a su padre, pero los ojos eran sin duda herencia de su madre. También tenía unas orejas prominentes, pero la renguera y el encorvamiento eran regalo de una guerra que no quería irse del todo. Todo el personal militar y administrativo de la REF que veía pasar al grupo se preguntaba quién sería ese extraño con el uniforme de la malograda División Marte. ¿Y qué estaba haciendo la nave en compañía del general Grant y los otros 2 senadores del concilio plenipotenciario? Jean escuchó atentamente a las palabras de Scott mientras todos se acomodaban en el camarote y tomaban un trago, y escuchó el extraño acento que había adquirido durante su estadía en la Tierra, la amargura en su quebrada voz cuando relataba el fatal asalto de la División Marte contra los Simbit que ocupaban la Tierra. Como las naves habían explotado en el espacio, los pocos alfas que quedaban superados en número por la gran cantidad de scouts. Scott les contó en grandes rasgos el largo viaje al punto Reflex, un viaje que parecía haberse convertido en algo parecido a una odisea de desilusión y desesperanza, de los marginales, traidores y cobardes que poblaban ese paisaje construido por la guerra. De su entorno, de su encuentro con Jonathan Wolfe, el modelo para el cinismo de Scott, pensó Jean, de los viejos soldados desertores que habían vuelto con Carpenter y con Sue Graham de la División Júpiter. Jean recordaba bien a la periodista y a la agonía, real o imaginaria, que habían hecho experimentar a Lisa Hayes. Sus oídos escucharon atentamente la experiencia de Scott dentro del mismo punto Reflex que ya había relatado a analistas de la REF en su planeta. Ella no tenía la razón para dudar de las palabras de Scott, que de hecho había conversado con la misma Regis, pero también sintió que Scott se guardaba algo para sí mismo. G2 había tratado de rastrear a los compañeros del teniente, ahora coronel, que lo habían acompañado dentro del complejo, pero la búsqueda era infructuosa dadas las condiciones caóticas del planeta, los desplazamientos de población. En cambio, Vince puso a Scott al tanto de los increíbles eventos que sucedieron en el planeta Optera, poco después de la partida de la División Marte. Scott escuchaba con atención, pero era evidente que ya había escuchado a la mayoría de los pilotos de la REF. Sin embargo, tenía preguntas acerca de la casi milagrosa aparición de Dana Sterling y los así llamados motores Nichols, que potenciaban los Shadow Fighters y reformaron al Arcángel. Jean esperó para retomar la conversación. Asuntos más personales. Se levantó y contempló la Tierra a través de un ojo de buey, siempre que veía su planeta y los derelictos de la flota enfrente de ella. Recordaba ese fatídico momento en que la luminosa y gigantesca ave Fénix acabó con el Tokugawa y la mayoría de la flota en su partida de la Tierra. No podía dejar de pensar en Gardner, y en Hackerman y Gunger Reinhardt, todos muertos, y en Rolf Emerson,
querido Rolf, que había fallecido en los brazos de Bowie. Las noticias de su muerte habían sonado irreales en Tirol, pero ahora tan cerca. Lo lamentamos mucho por Marlene Scott, dijo Jean cuando encontró su voz. Por reflejo, la mano derecha de Scott fue hacia su pecho, donde solía estar el colgante con la imagen holográfica de su prometida. Sus padres se encuentran a bordo, añadió Jean. Scott asintió con gravedad y siento lo de Bowie, dijo, mirándole a los ojos. Jean detectó preocupación y odio en sus ojos. Odio por música, la clon tiresiana de la que Bowie se había enamorado. Jim vio pocas razones para discutir por eso, ahora que Scott mostraba signos de xenofobia. Se preguntó si Dana también sería objeto de su disgusto. Dana, quien permanecía con sus padres y hermana en Idon Ford. Los encontraremos, dijo Scott de repente. Está bien, ¿qué es lo que todavía no me han dicho? Dijeron que recibieron transmisiones de Tirol. De Cabell, respondió Vince, haciendo a un lado su bebida. Pero es algo que ya sabías, Scott. El SDF-3 ejecutó su salto luego de que los grupos Neptuno y Saturno de Reinhardt partieron. El comunicado final de Reinhardt con el almirante Hunter. Rick, corrigió Jean, involucraba decisiones sobre despliegue de ciclones y Shadow Fighters. Vince hizo una pausa, y el uso de misiles neutrones y todo lo demás fallaba. Los ojos de Scott se agrandaron. Los rumores eran verdad. Reinhardt se había preparado a volver al planeta inhabitable antes de cederlo ante los Impi. Una locura, dijo Scott con los dientes apretados. Vince miró a su esposa y dejó escapar un largo suspiro. No fue una decisión fácil, coronel, dijo la senadora Huxley. Era altamente probable que el hemisferio sur sobreviviera. Scott la encaró, pero volvió al asunto anterior. ¿Y dónde demonios está la nave si es que se transposicionó? Ya han pasado 3 meses. Tranquilo, Scott, le dijo Vince. Estamos haciendo todo lo posible. Scott le dirigió una mirada. ¿Sentándonos aquí? No lo creo. Nadie ha pensado en regresar a Tirol. Tiene que haber alguna pista de ellos. El doctor Penn se aclaró la garganta. La verdad, dijo, es que no sabemos si podemos regresar. Sin embargo, estamos planeando ejecutar una transposición de prueba. Scott asintió en compresión. La protocultura, lo mismo que está pasando en todos los mechas en el planeta. La razón por la que tuve que venir en un maldito transbordador químico, nada funciona. ¿No es así? Sí y no, dijo Penn rápidamente. Algunos de los Varitech sí funcionan y son capaces de cambiar de configuración. Otros tienen una capacidad limitada de vuelo y combate. Oye algo de eso. ¿Hay alguna diferencia sobre la nueva generación de flores que cosecharon en Optera? Nuevo Praxis, corrigió Huxley. Nuevo Praxis entonces. Pero ¿por qué los modelos más antiguos dejarían de funcionar justo ahora? Jean Grant cruzó sus brazos. Esperamos que tú pudieras decírnoslo, Scott. ¿Yo? ¿Qué podría saber? Que entonces lo recordó. La Regis dijo. Hemos leído su reporte de la interrogación, coronel, dijo Huxley. Usted dice que estuvo conferenciando con la reina Invit junto antes de su partida. Scott tragó saliva y encontró la voz. Sí, es verdad. Pero vamos, tampoco me explicó todo. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Pregunta Jean. Scott se alisó el cabello. ¿Qué fue lo que le dijo? Rió nerviosamente. Todavía no estoy seguro de lo que oí y de lo que imaginé, pero creo que estábamos discutiendo. ¿Discutiendo?, dijo Huxley dubitativamente. Sí, sobre ética. Sobre si los Invis tenían derechos sobre la tierra después que los maestros le hicieron Optera. Scott miró a los rostros incrédulos. Suena locado, lo sé, pero ella nos estaba tirando en cara nuestra naturaleza guerrera y que el universo estaría mejor sin nosotros. Nadie dijo nada por un momento. De todas maneras, todavía no entiendo qué tiene que ver esto con el SDF-3. Los Invits son historia, ¿o no? Jean se dio vuelta e imaginó de vuelta a la Fénix luminosa, una raza entera emigrando en un solo ser. Quizás la nave fue a donde fue ella, sugirió suavemente. Vince le dio una mirada cuestionadora cuando se dio vuelta a la Regis. Quiero decir, Penn se alisó su barba. Es una pena que no haya más Invit en la Tierra para investigar si tienen alguna idea de dónde fue su reina.
Scott se tapó la boca como para contenerse de hablar. En la Tierra se encontraban 2 de los 3 hijos, a los que la Reyes le había dado forma humana, Sarah y Marlene, la última de ellas muy similar a su amada fallecida hacía más de un año. ¿Qué sucede, Scott?, le preguntó Jean, quien le estaba observando. Scott tomó una decisión. No todos los Imbets se han ido. Arriba de ellos se alzaban palacios de cristal, mansiones de color blanco como la nieve y plataformas de vidrio azul ahumado, delicados salones y minaretes, columnas imponentes, cúpulas arabescas y torres etéreas. Un mundo idílico de cristal y aleaciones. Y abajo de ellos se encontraba lo que había dado forma a la ilusión de arriba. Las ilusiones... ya me perdí. Las complejidades ultra tecnológicas de un artefacto de tamaño planetario, nacida en la mente de un genio extraterrestre que había dejado su marca en la mitad de los diseminados mundos y culturas del cuarto cuadrante. Un genio que se encontraba en el saber popular, en las leyendas o en monumentos que lo representaban. Él quizás había impartido su nombre al artefacto o dejado que otros lo hicieran, pero no podía negarse el hecho del reflejo de su esencia en todo el paisaje de la superficie de Aidon 4. Y suspendido en el medio se encontraba este lugar de redes electrónicas y de información, la interfase material con la conciencia que Aidon había dejado en el lugar para manejar sus importantes tareas. Exedor interrumpió sus reflexiones cuando sintió la delicada interrupción de Bits. En un momento más las correlaciones requeridas estarán disponibles. Exedor giró en su silla para contemplar al flotante aidonita. Su compañero en estos años estaba por responder con la voz, pero supo que no era necesario. Una costumbre difícil de romper. Bit hizo un cuarto de giro para enfrentar a Exedor con lo que se aproximaba una sonrisa. Estoy bien al tanto de que mis labores lo complacen, señor Exedor. Sus palabras son un eco, si me entiende. Una innecesaria redundancia. Exedor lo favoreció con una sonrisa genuina, tan difícil de suprimir como el mismo hábito. La cara de Bit volvió a asumir su configuración normal, que podía decirse en blanco, tan monótona como la de un maniquí sin terminar. Oyó una vez al Centred comentar a un técnico del SDF-3. Monótona, sí, envió Bit, pero no sin terminar Exedor. Anteriormente a Exedor le disturbaba el hecho de que sus pensamientos eran expuestos a las aidonitas, pero ya lo había superado. Pero de hecho era lógico que abriera su mente a Bit. Los favorecía muchísimo en su trabajo y aceleraba las tareas que llevaban a cabo para empezar a buscar al SDF-3. La nave solo había desaparecido en el hiperespacio, sino del mismo cuadrante. No había emergido de la transposición en ningún sector del espacio conocido, ni tampoco estaba atrapada en el hiperespacio. Esa era la respuesta que habían obtenido de la conciencia de Aidon 4. Pero lo que la inteligencia artificial no podía decirles era dónde estaba la nave o si existía. El SDF-3 simplemente había dejado de ser y estar, y no se tenía ninguna indicación de su paradero. Como la desmaterialización había coincidido con un frenético despertar en las consolas de las computadoras de la conciencia, Exedor contempló la posibilidad de que el planeta artificial fuera responsable del hecho. Pero una vez que se comprobó que la conciencia no había reaccionado a la transposición del SDF-3, se vislumbró lo que causó la actividad. Fue un fenómeno concurrente que tuvo principio más allá del cuadrante, y en ese lugar se encontraba la Tierra. Algo que se originó allí había enviado un pulso de energía a través de la continuidad del espacio, y su destinación parecía ser lo que los tiresianos conocían como la estrella Uranat. Aidon había retornado a nuestro mundo. Había enviado a Bit en ese entonces y Exedor, como era un astrofísico novato, lo tomó literalmente. Pero la literalidad no era algo que los aidonitas practicaban habitualmente, y la expresión también podía traducirse al epíteto terrestre, que me parta un rayo. La misma expresión que Exedor usó al enterarse de la partida de los Imbit, meses atrás, después de un interrumpido comunicado entre la Tierra y Tirol, y luego entre Tirol y Aidon 4. Desde entonces, la conciencia había realizado cientos de cálculos matemáticos y procesado
lecturas de datos, realizando la tarea de una manera asombrosamente eficaz, de la cual Exedor nunca había pensado posible. Witt había logrado interpretar y traducir la lengua tiresiana, algunas de las conclusiones y líneas de pensamiento a las que había llegado la conciencia, pero éste no lograba entenderlas, ya que carecían de sentido. Y eran sus hombros sobre los que había caído la responsabilidad de encontrar al SF-3. El Centredi recordaba con una sonrisa al SDF-1 creado por Zor. Esa nave sí había logrado encontrarla, pero eso no lo convertía en un experto en el campo. Cabell había prometido venir a Idon 4 para ayudar a Exedor a cuestionar a la conciencia, pero Exedor creyó que las conclusiones de la conciencia también desorientaban a su viejo maestro. Necesitaban a Emil Lang o al clon de Zor, Rem, quien tanto había contribuido para diseñar la matriz de la protocultura, de la cual la nueva flota de la REF había conseguido su poder. Necesitaban también el intelecto combinado de los técnicos del SDF-3, y mejor aún, necesitaban a Idon. Pienso exactamente lo mismo, señor Exedor. Exedor rió para sus adentros. Sí, Witt, los terrestres tienen un dicho, las grandes mentes. La cámara empezó a vibrar. Eso por sí solo no tenía mucho de inusual. Ya era de costumbre en este planeta convivir con esos sacudimientos extraños, ya que nunca se volvían demasiado peligrosos, pero Exedor no había experimentado ningún temblor tan súbito y tan fuerte como este. Esperó la respuesta a su pregunta mental de parte de Witt, pero nada llegó. Exedor empezó a impacientarse. Esto es algo sin precedentes, fue la única respuesta que recibió después de unos segundos. Exedor contempló las consolas y pantallas de la conciencia, pero el efecto causado en la hipercomputadora, la partida de los INVIT, debió ser una molestia menor comparado al evento actual. ¿Qué es lo que pasa, Witt?, presionó Exedor. Su voz denotaba un estado de alarma. Una vista desde el espacio de Idon 4 se presentó en un proyector holográfico. Witt repitió: la secuencia de activación primarias han empezado. Envió a la Idonita. La integridad atmosférica es constante por el momento. Sí.